Hola de nuevo, vamos a continuar con el desarrollo previo a llegar a las funciones trigonométricas. Vamos a ver ahora la segunda parte del sistema circular de medición de ángulos, que en realidad es justamente el sistema circular en sí. Bien, comencemos directamente. Vamos a partir de un ejemplo teórico que dice lo siguiente. Trazamos una circunferencia cualquiera, y dentro de esta circunferencia trazamos dos segmentos determinados por un ángulo alfa. Este ángulo alfa es un valor cualquiera, un valor teórico. Si nosotros observamos, se me forman dos medidas muy importantes. Primero, R1, que le puse ese nombre, es el radio de la circunferencia. Y también se me forma acá, que le puse una S1, un arco de circunferencia. Esto que está con naranja, entonces, recibe el nombre de arco de circunferencia. Nosotros vamos a plantear ahora una razón, algunas razones en realidad. Primero la vamos a plantear esta, que va a ser el arco de circunferencia S1 dividido el radio que lo determina, o sea, R1. Esa es la primera razón que marcamos. Ahora vamos a continuar desarrollando este gráfico de la siguiente manera. Vamos a extender los radios y formar otra circunferencia que es concéntrica a la primera. Fíjense que ahora se me forman dos medidas similares a las anteriores. Vamos a tener un S2, que es el arco de circunferencia que está marcado acá, que está marcado con azul, y vamos a tener un R2 radio 2. Yo lo escribí acá para que no me superponga con R1, pero tengan en cuenta que es toda esta medida, desde el centro hasta donde comienza el arco de circunferencia. Bien, ahora vamos a plantear, igual que el anterior, también una razón que va a ser S2 dividido R2. Vamos a hacer un procedimiento similar ahora en el gráfico. Vamos a trazar otra circunferencia que se determina a partir de el radio extendido, o sea que R3, que es toda esta medida, bien, recuerden que yo lo escribo acá por una cuestión de espacio, pero es toda esta medida, y también se me forma un S3, que es el arco de circunferencia, que en este caso está con rosa. Ahora lo que voy a marcar también es también la razón S3 sobre R3. Bien, yo podría seguir acá infinitamente agregando arcos de circunferencia y trazando planteando las razones, pero ya se entiende que siempre estoy tomando un arco de circunferencia y lo divido por el radio que lo determina. Fíjense también que en las tres circunferencias y en los tres arcos de circunferencia el ángulo nunca cambió porque lo determiné al extender los radios. O sea que alfa es el mismo para las tres, y a eso es a donde quiero apuntar. Hay un teorema que no lo vamos a explicar acá, no lo vamos a demostrar, pero ese teorema me dice que las razones, estas tres razones y todas las razones que yo planteé si quiero seguir haciendo más circunferencias, todas esas razones son proporcionales, forman una proporción. Y como ustedes bien deben saber, las proporciones son iguales entre sí. O sea que S1 sobre R1 es igual a S2 sobre R2, que a su vez es igual a S3 sobre R3. ¿Qué significa esto? Que yo puedo definir al ángulo alfa como la división de un arco de circunferencia sobre el radio que lo determina. O sea que ese alfa va a ser igual para todos, porque todas estas divisiones me dan el mismo resultado. Por lo tanto, vamos a decir que ese es alfa expresado en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque este S, como cualquiera de los otros S, es un valor numérico, es una medida. Esto va a medir tantos centímetros, metros, milímetros, cualquier unidad de medida que ustedes quieran. Y el radio también es una medida que va a estar expresada también en centímetros, metros, milímetros, cualquier otra medida que ustedes quieran.
Al dividir esas dos unidades de medida, obtengo un valor numérico, un valor decimal. No es un valor sexagesimal, esa es la diferencia. El valor este es un número de los de toda la vida, no es un ángulo. Ahí es donde hacemos el paralelismo o donde podemos decir que difieren la definición, por decirlo así, del sistema circular con el sistema sexagesimal. El sexagesimal me indica la apertura del ángulo en justamente las unidades grados, minutos y segundos. Y el radian me indica lo mismo, pero con una unidad de medida. Perdón, con una unidad de medida no, con un valor numérico que está en radianes. Bien, si entonces dijimos que alfa en radianes va a ser siempre S sobre R. S, recuerden, es el arco de circunferencia, R, los radianes. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a determinar un arco de 6 centímetros en una circunferencia de 2 centímetros de radio. Perdón, acá sería beta, me faltó escribir la beta. Beta determina un arco de 6 centímetros en una circunferencia de 2 centímetros de radio. Y hay que expresar ese ángulo beta en radianes. Recuerden acá, falta un beta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que beta es igual al arco de circunferencia sobre el radio. Y si se fijan, en el enunciado del ejemplo nos dice que el arco es de 6 centímetros, y que el radio es de 2 centímetros. Por lo tanto, beta va a ser 6 centímetros sobre 2 centímetros. Como ustedes ya saben, los centímetros con los centímetros se simplifican, se anulan y me queda directamente 6 sobre 2. Por lo tanto, decimos que beta, el ángulo beta, mide 3 radianes. Es lo mismo si ustedes quieren escribir beta es igual a 3. Si ustedes escriben que un ángulo es igual a un valor solo, sin ninguna unidad, sin ningún nada que lo defina, siempre va a estar escrito en radianes. Por eso siempre fue muy importante en la expresión del grado en sexagesimal que pusieran grados, minutos y segundos. Porque si no los ponen, se entiende que el ángulo está expresado en radianes, cuando en ese caso no lo estaba. Bien, entonces beta mide 3 radianes o beta mide 3, que significa lo mismo. Bien, ahora la pregunta, ¿cuánto mide un radián? Vamos a plantear ahora una circunferencia parecida a la anterior, donde tenemos que un radio está determinado y obviamente se nos forma un arco de circunferencia, con la particularidad de que este arco de circunferencia mide lo mismo que el radio, o sea que esta medida que está acá con rosa es lo mismo que la medida del radio. Cuando nosotros queremos buscar entonces cuánto mide alfa, alfa en radianes, recuerden que alfa se escribe como S sobre R, en este caso como S es igual a R, me queda R sobre R. Y como son las mismas expresiones dividiendo, eso me va a dar un radián. O sea que un radián siempre va a ser este ángulo. Esta es la medida de un radián. Ahora, en un poquitito, vamos a ver cuál es el equivalente en grados sexagesimales. Así pueden hacer ustedes una equivalencia o se los puedo dejar para que lo planteen ustedes. También es buena opción. Bien, entonces vamos a analizar lo siguiente. Yo acá tengo entonces dibujado un radián. Voy a agregar un radián sobre este lado terminal, va a ser el inicial de otro ángulo que va a medir un radián. Me queda así. O sea que todo esto son 2 radianes. Este ángulo mide 2 radianes. Vamos a agregar otro radián más. 3 radianes tenemos. Otro más, 4 radianes, 5 radianes y 6 radianes. Fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos que dentro de la circunferencia entran 6 radianes y un poquito. ¿Bien? Y piensen en qué les han dicho ustedes cuando definieron
acuérdense allá en la primaria, cómo buscar la longitud de la circunferencia. ¿Qué entraba ahí siempre? ¿Qué valor irracional entraba siempre en juego? La longitud de la circunferencia siempre era 2pi por la medida del radio. Y fíjense esto, nosotros tenemos que 2pi sería, pi es 3,14, 2pi es 6,28, que podemos pensarlo como 6 y un poquito, o sea, tenemos 6 radianes y un poquito. Todo eso es el giro completo. Por lo tanto, podemos decir que 2pi es igual a 360 grados. Y con eso yo creo que les volé la cabeza un poquito porque relacionamos cosas que ustedes vieron hace un montón, que en realidad las vieron en radianes, pero nunca supieron que era eso y ahora se están enterando que sabían radianes, aunque realmente nunca les dijeron el nombre. Bien, siguiendo, nosotros ahora podemos concluir si 2pi son 360 grados, entonces podemos decir que pi es 180 grados. Ojo acá, pi está expresado en radianes. Pi radianes son lo mismo que decir 180 grados. Esta equivalencia me va a servir para poder pasar un ángulo de radián a sexagesimal o de sexagesimal a radián. Por ejemplo, vamos a pasar 3/4 radianes al sistema sexagesimal. 3/4 pi radianes al sistema sexagesimal. 3/4 pi radianes, entonces, al decirme radianes, ya me está dando a entender que está expresado justamente en esa medida, en radián. Pero también 3/4 pi, si no me dijeras radianes, yo ya sé también que está escrito en ese sistema, está en el sistema circular. Entonces lo vamos a pasar a sexagesimal. Vamos a plantear acá, pueden hacerlo ustedes si se sienten más cómodos con la regla de 3 simple, usan la regla de 3 simple, pero a mí me gustan mucho las proporciones, así que lo voy a plantear así. Yo voy a plantear que pi es a 180 grados, bien, porque pi es igual a 180, pi es a 180 grados, lo mismo que 3/4 pi va a ser a x, el valor sexagesimal que yo no sé. Ahí lo que planteo entonces es una proporción y recuerden que para resolver la proporción lo que yo hacía era numerador del primero por denominador del segundo, acá multiplicaba cruzado, es igual a denominador del primero por numerador del segundo. O sea, el planteo me va a quedar que pi por x, que me queda expresado acá, es igual a 180 grados por 3/4 pi, que me queda expresado acá. Bien, seguimos acá al costadito. Entonces yo voy a decir, como fíjense, acá yo tengo pi por x y acá tengo 3/4 pi por 180 grados. Pi lo puedo cancelar con pi o directamente, lo pueden pensar, paso este pi dividiendo, pi dividido pi me da 1. O sea que, como sea, el pi desaparece. O sea que me queda que x es 3/4 por 180 grados. Al resolver esa operación, me queda que x es igual a 135 grados. Bien, ojo ahí, si por ejemplo, acá justo me dio un número muy redondito, si ustedes ponen en la calculadora, pónganle 6 séptimos por 180 grados, la calculadora les va a dar el número 120, algo. Ustedes recuerden que como es sexagesimal, lo tienen que pasar a grados, minutos y segundos con la tecla correspondiente de la calculadora. No se olviden de eso. Entonces, en conclusión, en este, x es 135 grados. Vamos a hacer un ejemplo al revés. Vamos a pasar 290 grados al sistema circular. Fíjense que al decirme 290 grados, yo ya sé que está en sexagesimal, porque dice grados. Y lo vamos a pasar al sistema circular. Bien, vamos a hacer la misma proporción, pero vamos a poner la incógnita en otro lugar. Pi es a 180 grados, lo mismo que x, o sea, la medida en radianes, o sea, la medida del sistema circular, es a 290 grados. Acá tengo que despejar la x, en vez de hacer la multiplicación cruzada, acá ya podríamos pensar que este 290 está dividiendo, pasa multiplicando, o sea que me queda 290 por pi sobre 180 grados es igual a x.
Acá, fíjense, con la unidad de medida va a pasar algo parecido a lo que pasó con los pi en el anterior. Grados se van con grados, o sea que el resultado de esto me queda ya sin grados. Al resolver esto, vamos a hacer, fíjense, muy importante esto, pi traten de dejarlo así, sin trabajarlo, no usen 3,14, porque estarían aproximando y la idea del sistema circular se basa en usar el valor más exacto posible. Vieron que cuando usan con grados, minutos y segundos, a veces les quedan los segundos, coma tanto, y ahí inevitablemente tienen que aproximar. La idea del sistema circular, lo mejor del circular, es que permite trabajar con valores exactos un poquito mejor. Por lo tanto, yo voy a dejar ese pi sin tocarlo y voy a trabajar 290 sobre 180. Eso, al resolverlo, me queda 29/18, no se puede simplificar, queda así, por pi es igual a x. Por lo tanto, 290 grados del sistema circular, del sistema sexagesimal, es lo mismo que 29/18 pi radianes. No se olviden de pi, que es importante, un error muy común, ponen 29 sobre 18 pi, si te he visto no me acuerdo. La idea es que no se lo olviden porque pi lo define mucho el sistema radian. Bien, esto explica un poquito eh, el rad en la calculadora. Si ustedes cambian el modo de la calculadora a radianes, si ustedes buscan, por ejemplo, digamos que quieren calcular el seno de 180 grados. Si ustedes tienen la calculadora en la función base, digamos, ponen seno de 180 grados. Si ustedes quieren calcular ese seno en el sistema radian, usando el sistema radian, cambian el modo de la calculadora a rad y hacen, en vez de seno de 180, van a hacer seno de pi, que es el equivalente a 180. Y les va a dar el mismo valor, porque ahí la calculadora está trabajando las mismas expresiones, nada más que con radianes en vez de con sexagesimales. Esa es la variación al resolverlo con la calculadora. Eso es lo que les pasaba, por ejemplo, cuando buscaban senos, cosenos y tangentes de cualquier ángulo y tenían mal configurada la calculadora, porque la calculadora estaba trabajando con radianes, cuando los problemas de ese tipo generalmente se dan con sexagesimales. Entonces, perdón, sexagesimales está mal dicho, en sistema sexagesimal. Por eso es que generaba ese error en la calculadora, eso que ustedes no podían llegar a entender. Ahora lo entienden y de sobra, supongo. Bien, con esto cerramos esta parte del sistema circular. Vamos a seguir en el próximo video trabajando trigonometría, recordando valores de los triángulos rectángulos, seno, coseno, tangentes, o catoa, Pitágoras, para poder llevarlo a los demás cuadrantes y ver qué pasa en los otros cuadrantes si estamos trabajando en un plano cartesiano. Bien, nos vemos en la siguiente clase y bien, recuerden que tienen la lista de reproducción de estos temas y que también les voy a poner el video anterior, el video siguiente, para que puedan seguir todos los temas. Bueno, que tengan muy buena semana.